tardes y bendiciones a todos. Continuemos perseverando en el estudio profundo de la palabra de Dios. Hoy les comparto en el libro de Jeremías el capítulo 13, el 13, donde Dios nos hace preguntas muy importantes. Hoy les comparto donde Dios nos hace que meditemos y reflexionemos en esta palabra tan maravillosa que Dios nos da, porque nuestro Padre es un Padre que nos habla primero con amor. Nuestro Padre es un Padre que para corregirnos, Él nos dice la verdad y nos la dice con amor. Su palabra está llena de amor. Él es un Padre que nos abre los ojos del entendimiento y nos muestra cómo está nuestro corazón delante de Él. Por ejemplo, dice aquí en Jeremías 13:24, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Esta es una pregunta que Dios nos hace a nosotros, a todos los ciudadanos del planeta Tierra. Porque ¿quién podrá pararse delante de la presencia de Dios y decir: yo hago lo correcto, yo estoy haciendo el bien? Dios es el que pesa el corazón, Dios es el que mira la profundidad de nuestro corazón y Él sabe lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y Él aquí, en esta palabra, nos enseña que cuando una persona está habituada, que tiene haciendo el mal como un hábito, que no para, es algo normal en esa persona hacer el mal. Entonces nos pregunta Él: ¿podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Él nos hace esta pregunta. Y Él aquí en el libro de Jeremías nos da las respuestas a todo. En la palabra está desde Génesis a Apocalipsis, está la respuesta a cada pregunta, porque ahí está la respuesta absolutamente para todo. Dice el Señor en Jeremías 13:15, dice: da gloria a Jehová, Dios vuestro, antes de que haga venir tinieblas y antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva sombra de muerte y tinieblas. Esto es algo muy serio. Y meditemos en esta palabra. Tomemos la palabra de Dios como algo serio y verdadero, porque es la reflexión de Dios. Si Dios nos dice que tenemos hábitos, estamos habituados a hacer el mal, mirémonos con los ojos de Él, porque si nos paramos en un espejo y nos vamos a mirar con los ojos nuestros en la carne, todo lo vamos a ver correcto y perfecto lo que hacemos. Pero si nos miramos a la luz de la palabra de Dios, vamos a mirar que Dios en su infinito amor nos muestra cómo en la palabra y nos dice, por ejemplo, Él nos dice en su palabra, en el libro de Gálatas, nos enseña cuáles son las cosas que hay en la carne, cuáles son las cosas de pecado. Y Él nos muestra y nos enseña que nosotros por el pecado estamos apartados de Él. Entonces, Él nos enseña en su palabra y nos dice que demos gloria a Dios. Al Dios vuestro, al Dios de nosotros, en el Dios que creemos. Demos gloria a Dios. ¿Y qué es darle gloria a Dios? Que lo reconocemos, que reconocemos su señorío, que reconocemos su verdad, que reconocemos el sacrificio que el Padre mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, a su unigénito Hijo, para que Él diera el sacrificio de por medio de su santa sangre fuéramos lavados y perdonados por el pecado. Porque cuando estamos habituados al pecado, como Él nos explica en la palabra, dice: podremos hacer el bien. De la única forma que podamos hacer el bien es a través del Señor Jesucristo, es a través de su sacrificio, porque Él nos
nos lava, Él nos limpia, Él nos perdona y Él nos limpia el pecado por medio de la santa sangre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo le vamos a poder dar gloria al Señor Jesucristo? Es cuando nos humillamos delante de su presencia y reconocemos que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es supremo, que Él es el Todopoderoso. Él dice, da gloria a Jehová Dios vuestro antes de que, dice, antes de que haga venir tinieblas. Entonces, el Señor reflexionemos sobre esta palabra, porque si el Señor nos está pidiendo que hagamos el bien, que demos gloria a Él, que lo reconozcamos a Él antes de que esto malo pase, pongamos atención. Dejemos lo que tengamos que hacer y pongamos atención lo que la palabra de Dios nos dice, porque Él dice que si algo malo va a pasar, algo malo va a venir, si no reconocemos su señorío, si no reconocemos lo que Él ha hecho para poder romper ese hábito de hacer las cosas mal, si no reconocemos lo que Él ha hecho, que es el Padre mandó a su unigénito Hijo, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le demos gloria a Él, porque Él nos pide que le demos gloria a Él antes de que Él haga venir tinieblas sobre nuestras vidas. Él dice, mas si no oyeres esto en secreto, dice, mas si no oyeres esto en secreto, porque el Señor nos habla, el Señor busca todos los medios para hablarnos, por medio de la iglesia, por medio de la palabra. Él nos dio una conciencia donde esa conciencia nos habla del bien y del mal, donde sabemos que si estamos mintiendo, o si una persona está robando, eso está mal. Si está mintiendo, eso está mal. Si está haciendo algo que le desagrada a Dios, la conciencia nos dice, aunque si no hemos recibido al Señor Jesucristo todavía en el corazón, la conciencia que Dios nos dio, que nos muestra y nos da ese camino, nos muestra ese camino malo, ese camino bueno también, porque Dios nos creó y Dios nos creó para darle la gloria y la honra a Él. Y si hoy no puedes darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo en tu camino, si hoy no puedes reconocer que Dios Padre mandó a su Hijo al Señor Jesucristo, es porque algo está pasando en tu corazón, porque hay algún bloqueo, porque hay algo que te está bloqueando la mente o el corazón que no viene de Dios, que no viene de Dios. Y si no estás en el camino de Dios, ¿en qué camino andas? En el camino de Dios y el otro camino, que es el camino donde dice que todos se perderán cuando no reconocemos al Señor Jesucristo y pedimos perdón por los pecados. Entonces vamos por un camino que es el camino que nos lleva, dice Dios, que nos llevará a la muerte. Y Dios no quiere que estemos muertos. Dios vino a salvarnos para darnos vida y vida eterna. Entonces Dios nos dice aquí, mas si no oyeres esto en secreto, llorará mi alma a causa de tu soberbia, dice, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Aquí el Señor nos explica en el libro de Jeremías que hay un rebaño de Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, le preguntaron sus discípulos que andaban con él, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Dijo, porque cuando está el esposo con ellos, no hay necesidad de que ninguno ayune. Y en el Antiguo Testamento vemos como él dice que Jehová es el esposo. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo dice que Él era el esposo. Y vemos y nos explica muchas veces, nos explica cuando le preguntaron sus discípulos y le preguntaban, le dice, ¿cuándo conoceremos al Padre? Y dice, Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios nos está mostrando que hay un pueblo cautivo y es un rebaño del Señor Jesucristo, es un rebaño de Jehová, es un rebaño del Dios vivo, que Dios quiere que ese pueblo sea libre, libre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Allí donde estás, Dios quiere liberarte, liberarte de ese yugo de soberbia. La soberbia, la palabra de Dios dice que el diablo fue totalmente echado del cielo y cayó como un rayo por su soberbia, por el orgullo que él quiso ser como Dios y que él quiso hacer las cosas, quitar a Dios de su trono y ser como Dios. Y él fue echado del cielo por su soberbia. Entonces, no te conviene a ti tener soberbia, no nos conviene a nosotros tener raíces de soberbia en el corazón, no nos conviene a nosotros tener un corazón contaminado para hacer hábitos como algo habituado a hacer el mal, a hacer el mal, que el Señor, yo te invito a que leas la palabra de Dios en el libro de Gálatas y en toda la Biblia, cómo Dios enseña qué es el pecado. El pecado es todo lo que va en contra de Dios. Dios es un Dios santo, puro, que ama la santidad, la pureza, la paz, el amor. ¿Quién no quiere vivir en paz, en amor? Eso es lo que hoy necesita el mundo entero, el mundo entero. ¿Y dónde empieza la paz? La paz empieza desde el fondo del corazón del ser humano, cuando reciben el dueño de la paz, que es el Señor Jesucristo en el corazón. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos enseña en el libro de Jeremías que cómo podemos hacer el bien estando en este hábito de hacer cosas malas. Dice